estamos en Casapatas. En Casapatas, en una de las últimas, o la última grabación que se hace de cualquier cosa, yo creo que uno de los sitios más legendarios de la historia del flamenco. De la historia entera, porque claro, Casapatas ha tenido una trayectoria, digamos, relativamente reciente, en los últimos 30, 40 años, pero por aquí ha pasado todo lo más grande del flamenco y es posible que incluso de la música española, ya sea para actuar o para verlo, porque es un museo en sí. Claro, esto nos trae a que, Rafa, tú tocas la guitarra y tocas la guitarra flamenca también, tocas piezas de flamenco. Y eso es, en teoría, lo que era la guitarra en el principio, tocar música culta o música escrita, música de origen académico, mezclado con música popular. Eso era lo que era la guitarra española, que luego se separó misteriosamente. Pero en teoría no tendría que pasar nada, ¿no? No. Yo creo que, bueno, me han venido a la cabeza dos figuras del clásico, una la de Julián Arcas y otra la de Andrés Segovia. Arcas porque estaba todavía ligado al flamenco de forma muy fuerte, y luego Segovia, que yo creo que quizás lo que hizo Segovia, si se mira como todo, que no es todo blanco ni todo negro, yo creo que también quizás tuvo su parte positiva, que fue la de reivindicar la guitarra clásica 100%, sin ninguna influencia del flamenco, aunque eso es prácticamente imposible. Claro. Y llevarla a la sala de conciertos como protagonista, ¿no? Cosa que en el flamenco tomó más tiempo, ¿no? Vinieron guitarristas posteriores porque estaba más ligado siempre al cante y al baile. Entonces, puede que tenga su lado positivo, pero ya una vez que se ha hecho eso, la pregunta es, ¿tiene sentido seguir ese camino? Claro. O como en el arte, que siempre todo tiene que ser revuelto y removido para encontrar nuevos caminos, ¿no? Claro, pero sigue habiendo resistencia a que, por ejemplo, guitarristas de máximo nivel como tú en el clásico os adentréis en el flamenco. ¿Lo has notado? Sí. Bueno, a mí mis profesores, yo creo que sin ninguna mala intención, me dijeron que no era buena idea, pues porque te iba a afectar el sonido tan redondo que tenemos los guitarristas clásicos y todo eso. Pero yo creo que un poco cuando las cosas se desaconsejan, a veces porque no se conoce lo suficiente. Claro. Siempre, porque solo se ama lo que se conoce. Y si tú me preguntas a mí ahora, que me he puesto y he pasado horas trabajando obra flamenca, siempre desde un acercamiento muy lúdico. Y siempre curioseando, siempre me ha gustado mucho curiosear, igual que me he metido luego con la música latinoamericana y con mil cosas. Entonces realmente fue un camino así un poco solitario, yo diría, porque tampoco no me dio por aprenderlo con nadie, y al principio me costó bastante. Recuerdo estar leyendo partituras de Tomatito en concreto, que supongo que habrá estado aquí también bastantes veces tocando, y no entender nada, o sea, estar tocando y decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, comparado con lo que yo empecé escuchando mucho flamenco, ¿no? Y en mi familia hay también músicos flamencos, ¿no? Mi tía Carmen, que escribe letras, mi primo Juan Requena, que es un gran tocador. Grandísimo también. Guitarrista. Sí. Entonces, yo decía, esto no cuadra, aquí hay una pieza del puzzle. Entonces, claro, volví años después y ya había, vale, es que hay que darle aquí más acento, es que hay que desarrollar una musculatura. Y lo que más me ha aportado a mí el flamenco son cuestiones técnicas de fuerza. Yo ahora toco el concierto de Aranjuez o la sonata de Turina o cualquier cosa, o incluso música latinoamericana como la Misionera de Bustamante, y el flamenco utiliza lo que son los músculos extensores, este movimiento de abrir y cerrar la mano. En el clásico no lo hacemos tanto, solamente cerrar un poquito, ni siquiera desde tan lejos, solamente desde aquí. Entonces, claro, al estar haciendo eso ya, cuando tú estás, en vez de haciendo este movimiento, que es grande, amplio, claro, y que crea la fuerza, estás todo el día haciendo esto, que es lo que veo en la mayoría de los guitarristas clásicos, pues claro, el desarrollo de la fuerza es muchísimo menor. Y por eso nos cuesta tanto a los guitarristas clásicos el tocar rápido, el tocar fuerte, claro, y el tener buenos rasgueos y buenas... Pero has dicho una cosa muy interesante. Siempre se vincula el flamenco o lo que uno tiene que saber de flamenco, lo poquito que te dejan estudiar de flamenco, para decir, no, para el Aranjuez viene muy bien, para algún rasgueo de Gaspar Sanz, para otro poquito de Falla... Pero has hablado de literatura latinoamericana y es posible que para otra también te haya valido. Sí, sí, para muchísimo. Y para lo que es en realidad coger fuerza, porque cuando uno cuanta más fuerza tiene uno en la guitarra, más control tiene, pero control de decir, puedo ir de 0 a 10 y ahora quiero usar aquí 1 o quiero usar 2 también para tocar dinámicas más piano. O sea, partes más tranquilas, tienes un control más exacto, más milimétrico, ¿no?
Entonces, porque tienes el cuerpo, no, iba a decir el cuerpo porque yo siempre comparo las manos al cuerpo de un gimnasta, ¿no? Tienes las manos o el cuerpo ese muscular de la mano más trabajado. Entonces el nivel de precisión es muchísimo más exacto. Yo tengo la opinión de que llegará un día el guitarrista que pueda tocar bien y sea excelso en guitarra flamenca y guitarra clásica. Hoy por hoy hay mucha gente que niega que se pueda ser bueno en las dos disciplinas. ¿Tú crees lo mismo? Yo creo que es muy complicado, pero como el ser humano siempre está constantemente evolucionando, yo creo que llegará. Yo creo que llegará. Y al final será cuestión de que te tomes tanto un estilo como el otro y de la misma forma, con la misma seriedad. Y si se empieza desde pequeñito, lo que pasa es que no hemos tenido realmente ejemplos de gente que lo haya hecho con la misma seriedad. Siempre se ha decantado para un sitio o para otro, pero bueno, yo creo que la música es un camino tan apasionante que una vez que entras no sabes hacia dónde vas, hasta dónde puedes llegar, pero sí sabes que el camino lo tienes que andar con mucha ilusión y con mucha pasión. Panaderos flamencos de Esteban de Sanlúcar. Pues en el flamenco son muy míticas las reuniones de estas improvisadas, que al final luego es lo que quiere la gente ver en el escenario, la improvisación esa, ¿no? A lo mejor eso el mundo de la guitarra clásica tendría que cogerlo también, lo de, oye, pues a ver qué tal sale, ¿no? No tiene por qué estar todo perfectamente puesto en la partitura. A lo mejor puedo decir, bueno, voy a hacer el sombrero de tres picos o el amor brujo y ahora algo que se inspire en eso, ¿no? Sí, no estar siempre calentando y preparándolo todo tanto, sino aprender un poco de esa improvisación. Fíjate, está aquí la figura de Morente, que yo creo que es la más célebre del flamenco en cuanto a experimentación. Es decir, yo creo que es el artista que menos miedo le dio a equivocarse y lo que dijeran de equivocarse. Yo creo que esa actitud está muy bien, porque se puede aprender mucho de eso, ¿no? claro, Sí. luego a la hora de la verdad dices, bueno, ¿qué queda de Morente? Pues bueno, lo de las equivocaciones es siempre muy relativo. Sí. Pero ¿qué ha quedado de Morente? Pues una escuela que ha hecho que el flamenco se expanda de una manera increíble. Y se seguirá expandiendo, sí. O sea, esa actitud yo creo que es muy importante, ¿no? Decir, tengo una afición, que es el flamenco. Tú tienes una afición, que es la guitarra clásica. Con esa afición y con esa vocación, a ver a dónde llegamos. Es un puerto, al final, cada estilo que tocamos es como un puerto, tú zarpas de ese puerto y a partir de ahí no sabes hacia dónde vas a llegar, ¿no? Qué estilos, qué cosas, incluso dentro de tu mismo estilo se puede experimentar ya mucho, ¿no? Claro. Sí. Vamos a seguir por ahí. Sin el miedo al qué dirán, ¿no? Tú cuando vas, por ejemplo, a Alemania y que tienes esa tradición de los grandes compositores académicos, bueno, clásicos. Oye, cuando te pones a tocar alguna versión o alguna pieza que ha podido ser algo de, yo qué sé, una pieza Schumann, por de ejemplo. Schumann, dices, Sí. ostras, a ver qué dicen en Alemania. ¿Tienes ese miedo? Sí, lo tenía hasta que me vino gente diciendo que le gustaba mucho porque al final tú tienes que ver con la guitarra qué puedes llegar a conseguir de algo auténtico. Y en Schumann, en el caso de Schumann y Schubert, todo eso, son los pianísimos, esas atmósferas íntimas que siempre se intentan conseguir con un piano de cola enorme y con un barítono, un tenor o una soprano que tienen mucha potencia de voz. Pero tú vas a un teatro y cuando tocan esa música intentan encontrar sonidos muy, muy íntimos, sonoridades muy íntimas. Y claro, eso con la guitarra se consigue de forma consigue muy bien, claro. Entonces, siempre ir tirando para lo que va de forma más natural con la guitarra, creo que es siempre caballo ganador. Sí. En la guitarra flamenca todo el mundo habla de 5 o 6 nombres míticos de la historia, ¿no? Pero claro, tú eres guitarrista y a lo mejor has visto detalles que te sirven de guitarristas que no conocemos tanto o que no esperamos conocer. Imagino que, claro, en tu mente y en tu referencia siempre habrá estado pues Paco de Lucía, Sabicas, porque además tocas obras suyas, pero hay otros guitarristas que digas, oye, espérate, porque mira la literatura de este, lo que compuso el otro o cómo tocaba este. Sí, bueno, me viene Rick Kenny por la calidad de sus composiciones. Es un guitarrista que cuando empecé a escuchar flamenco, recuerdo que escuchaba mucho el programa de Radio Nacional de flamenco. Siempre que salía Rick Kenny tocando, sin que yo supiera que era Rick Kenny, yo decía, este guitarrista me encanta.
tiene una flamencura, tiene un compás, tiene un sonido, o sea, todo, era completísimo. Luego también me influyó muchísimo, porque vi el vídeo de los tutoriales de Tomatito, el pulgar de Tomatito. Decís, es que en la guitarra clásica no hay nadie que tenga un pulgar así. Claro. Entonces, yo como que he ido cogiendo cosas de guitarristas flamencos, igual que he hecho con los guitarristas clásico, claro. ¿No? La perfección de este, el colorido de este, la fuerza de este, porque también hay guitarristas clásicos que tienen mucha fuerza, por ejemplo, Elio Fisk, claro, que es un gran amante tiene mucha garra, efectivamente, del flamenco. Sí. Entonces, y siempre, y luego, Sabicas, que tú lo has nombrado, Paco Lucía, evidentemente, porque para mí es el más completo que ha habido, luego Vicente Amigo, que yo creo que es una de las máximas referencias hoy en día, con una forma de tocar la guitarra que parece que la guitarra está cantando, ¿no? Pero es que luego me parece muy curioso que entre los guitarristas clásicos siempre vemos como al guitarrista flamenco como nos gustaría hacer eso, pero no podemos. Sí, como que es una frontera insalvable. Me gustaría vestirme así, pero no puedo, o me gustaría bailar así, o no puedo, porque lo vemos como algo muy atractivo, muy sexy, ¿no? Entonces, al final, pero de ahí a aprender un poco, falta mucho. Yo, de hecho, tuve un trabajo en Düsseldorf, cuando vivía en Alemania, daba clase en la Hochschule, en la Universidad de Robert Schumann de Düsseldorf, con el nombre ya se suena súper clásico, además en Alemania, y me encargaron que yo diera flamenco. Y yo lo que di fueron como ejercicios de técnica, de alzapúa, de rasgueo. Oye, y están todos los guitarristas entusiasmados. Ahora sigue Javi Conde dando clase ahí, que es un gran guitarrista flamenco. Y me parece que al final no se hace porque como que cuesta dar ese pasito, y luego la gente también, el guitarrista clásico, cuando hace un rasgueo, claro, tiene la musculatura tan desentrenada y la mano tan flácida que cuesta mucho. Yo creo también que los guitarristas flamencos deberían aprenderse un par de estudios de Sora, aunque fuera de oído. A eso iba. Que no tienen por qué aprender partituras, claro, pero efectivamente... Para que vean el contrapunto, todo, es. que la guitarra puede sonar también con varias voces a la vez, a ver qué sienten ellos. Nunca se me olvidará cuando me hice amigo de estos compañeros míos en Málaga que eran flamencos, a los cuales les mando un saludo desde aquí, ellos saben quiénes son, me dejaron las partituras de Tomatito, y yo les toqué lo mío, les toqué las variaciones sobre la flauta mágica de Mozart de Fernando Sor, que eso es clasicismo puro del siglo XVIII. Nunca se me olvidará, yo creo que lo escucharon con más atención que los propios guitarristas clásicos. De hecho, la obra es bastante larga, y cuando llegué, como 7 minutos, cuando llegué hasta el final me dijeron, ¿la puedes volver a tocar desde el principio? Eso nunca me lo han pedido de un guitarrista clásico, porque se quedaron flipados de decir, es esa cantidad de ornamento y de arpegio y de contrapunto y de ahora una melodía y del vibrato por aquí y por allá, decir, y que parece que está imitando a un cantante de ópera, lo puede volver a hacer. Claro. Me impresiona mucho. Claro. Del mundo del flamenco, ¿el mundo del clásico tendría que aprender algo? ¿Tú crees? La manera de venderlo, la manera de generar público, de generar festivales, de generar una exportación del arte. ¿O crees que ha sido fruto también de la generación de mucho genio, de una generación estupenda de grandes guitarristas? ¿O no? ¿O es que también ellos saben hacer lobby, que me decía un compañero tuyo hace poco? ¿Cómo se puede, qué se puede aprender de la manera de desarrollarse en el mundo y en el comercio y en la sociedad del flamenco? Esa pregunta es muy interesante, da para otra entrevista, yo creo, porque yo ahí tengo muchas opiniones personales, porque también gracias a los viajes que he ido haciendo por el mundo, cuando yo he metido algún bis flamenco en Japón, por ejemplo, al final de un recital, o en Alemania, ha cambiado completamente la atmósfera del concierto. O después de tocar con una orquesta, venir a tocar el bis. Yo creo que sí que podemos aprender los guitarristas clásicos una barbaridad. Siempre me viene la figura de Paco de Lucía, pero ya también tenemos antes Sabicas y bueno, y muchos bailadores también. Y el hecho de pensar en grande. Aunque el flamenco viene de tocar en espacios más reducidos, incluso también en fiestas, en casas, en las calles, en los patios, en los patios, todo eso. El decir, pues lo vamos a llevar a auditorios grandes, lo vamos a llevar a teatros al aire libre, el pensar en grande. En cambio, nosotros los guitarristas clásicos seguimos pensando un poco como a que final del siglo XIX. Salón. Sí, claro. Que es música de salón, más que pensar en llevarlo como a
No sé, yo quizás lo pienso así porque también soy español y me he criado con esa cultura del flamenco y todo eso, pero a lo mejor un guitarrista clásico que sea de otro país, pues como no se ha criado a lo mejor con eso y viendo eso, dice, pues el referente que tiene es el de su conservatorio y de tocar en audiciones de compañeros y demás, y en festivales, y entonces más tocar para los colegas. Entonces yo creo que es muy, muy importante, si tú crees que algo es bello, que algo tiene un valor artístico grande, tienes que llevarlo a cuantas más personas mejor. Y eso lo han hecho muy, muy bien en el flamenco y han sabido lo que son también crear figuras del cante, del baile, del toque. Y eso le ha encantado al mundo. Y ahora la gente cuando piensa en España, pues piensa en eso. Y claro, cuando vienen a España también lo quieren consumir aquí. Al final Segovia pensaba así. claro, eso es lo que te iba a decir. Pero Segovia es pensaba así. lo que no entiendo. ¿Por qué admiramos a Segovia solamente en el repertorio que sacó y lo emulamos en su repertorio, pero luego en su actitud? A mí lo que me parece que hay que aprender de Segovia es una cosa. Segovia tuvo música escrita para él. Entonces, si realmente nosotros queremos imitar la figura de Andrés Segovia y conseguir un éxito parecido y una repercusión parecida, tenemos que también tener una música propia. O la escribimos nosotros, o la arreglamos, como es en mi caso, que me gusta mucho arreglar música, o también buscamos a compositores que nos escriban música. Y a lo grande. Sí, Eso es. Entonces, al final, lo que quería Paco de Lucía y lo que quería Segovia, pues se diferenciaba, quizá una diferencia importante es el tema de la amplificación. Pero claro, eso le hizo también a Paco de Lucía poder tocar en una variedad de sitios mayor, porque Paco de Lucía llegó a tocar en los mismos, en el Symphony Hall de Chicago, claro, en el Carnegie Hall, igual que Segovia, pero Paco de Lucía también tocó en sitios al aire libre en Alemania con John McLaughlin, con Aldi Meola, que Segovia no hizo. Me encantan los azulejos estos, impresionante, Claro, sí. es que está hecho con sabor. Oye, ¿y cuál es el sabor de la guitarra clásica? Porque claro, tú dices, el flamenco ya te lo imaginas, muy typical, muy azulejos, muy andaluz, pero ¿cómo sería la esencia, la estampa, la estética para ambientar algo de guitarra clásica? Pues yo creo que algo de decoración español o andaluz en concreto, pero siempre pensando de abrirse al mundo, porque al final si uno ve el repertorio de los guitarristas clásicos, ha sido música española, pero luego transcripciones de música clásica, música de otros países, la influencia enorme de la música en Latinoamérica, porque es de los sitios más guitarrísticos también del mundo, y un poco esa ida y vuelta y esa influencia de otros países también europeos, ¿no? Oye, ¿y la contemporánea? ¿Qué estética tiene la contemporánea? El mismo Brauer. Dices, son autores que tienen estética tonal, sí, pero también estética contemporánea. ¿Cómo se ambienta eso? Mira, esta es la Sala García Lorca, lo que fue la Sala García Lorca. Aquí se hacían conciertos sin micro. Se veía como auténtico hacer un flamenco sin micro, que es lo auténtico de la guitarra clásica. Son concomitancias un poco raras. Porque decir, vamos a ver, a lo mejor el flamenco, la amplificación, que siempre los clásicos lo ven como un poco artificial, pues en el flamenco también puede ser un poco artificial, ¿no? Sí, seguro, sí. Ya que estamos en Casapatas, fíjate que este es un edificio que tiene 3, 4, incluso 5 plantas dedicadas todas al flamenco, con diferentes escenarios, con escuela, fundación. Aquí se han dado conferencias, se han presentado libros, se han hecho actuaciones, se ha comido, pero todo alrededor de un género. ¿Tú te imaginas que hubiese un edificio donde fuese dedicado solo con diferentes plantas, solo a la guitarra? No te estoy hablando de un conservatorio, te estoy hablando de una casa de la guitarra donde todas las guitarras conviviesen, o por lo menos las guitarras españolas, la clásica, la flamenca, la que ha dado lugar a toda la música latinoamericana, la que acompaña a otros bailes populares en España que a lo mejor no son tan conocidos y es injusto. ¿Te lo imaginas? Sí, eso sería la verdad que como un parque de atracciones Parque temático de la guitarra española,
Y se podría incluso enfocar de manera, yo creo, de 3 formas. Una de forma lúdica, para tocar e intercambiar, y de forma artística también, impresiones. Otra de forma más pedagógica, que no me gusta la palabra académica, de aprender, de dar clases, de compartir. Y la otra también para promocionar la guitarra. O sea, que no solamente se hicieran conciertos, sino que los curiosos pudieran entrar, pudieran visitar, como el que entra a un museo, Claro. y pudiera ver y pudiera aprender, pudiera leer. Es que al final, si tú no vas a un museo, si tú no lees sobre un artista, si tú no ves sobre un estilo pictórico, tampoco te vas a enterar, no te puedes interesar. Al final todo esto es un problema. Yo creo que la gente, si hablamos de la guitarra ahora en general, flamenca, clásica y demás, hace falta a veces estar lejos de España para darse cuenta del valor de lo que gusta. Y a mí incluso la música española yo la he echado más de menos y me han entrado más ganas de tocar y me han salido más ideas incluso fuera de España, porque ahí ves lo que te falta. Y a veces aquí, con todo el tema político y demás, y que nosotros que reivindicamos que se le dé más apoyo y todo, como estamos siempre aquí y siempre lo tenemos tan cerca, lo que tú tienes cerca no lo puedes echar de menos. Claro. Entonces hay que ver realmente, hay que irse, no sé, a Australia o a Nueva Zelanda, muy lejos, ¿no? Pasar fríos, otros climas más duros, que yo que he vivido 10 años en Alemania y que he tocado en Siberia y que he ido a sitios tan fríos, para darse cuenta del valor. Y cuando uno tenga una emoción muy fuerte, se dedica a lo que se dedique, ahí va a ver realmente lo que hay que hacer para promocionar la guitarra y el valor y lo importante que es para nuestra cultura. Pues muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Casapatas. Muchas gracias. La verdad que es un honor estar en este sitio con tanta historia y a ver si aprendemos a valorar sitios como este. Respiremos esto y que lo llevemos a otros sitios. Sí. Gracias, Pablo.